Hoy vamos a presentar una clase práctica donde vamos a ver implementadas las distintas técnicas de análisis que hemos visto en la primera clase, ¿no? Toda la implementación práctica se basa en MATLAB. Básicamente, los experimentos que vamos a analizar y algunos conceptos que vamos a revisar es acerca de la estimación de la amplitud. Vamos a ver las técnicas de segmentación del EMG. Una de las cosas, de lo primero que se hacen cuando uno hace un registro de electromiograma, sea estático, isométrico o dinámico, es la longitud del segmento que yo puedo tomar sin que cometa tantos errores en la estimación, por ejemplo, de la amplitud, ¿no? Vamos a hacer la implementación del weighting, el famoso weighting que hemos visto que supuestamente mejora la variabilidad de la señal. Lo vamos a ver implementado en un electromiograma dinámico específicamente. Se ejecuta exactamente de la misma forma en un eje estático. Lo vamos a ver también implementado. Determinación de característica en frecuencia cuando el electromiograma era subcutáneo y superficial. Esto era un contenido que no lo vamos a terminar de ver hoy, pero se lo voy a comentar. La estimación de la velocidad de conducción en fibra son técnicas de procesamiento bien simples, también les voy a comentar al final. Y la caracterización morfológica del electromiograma, que es la función de densidad de probabilidad. Es el uso de esto, esa parte caracterización morfológica, es muy interesante porque a partir de ese tipo de caracterización uno puede inferir acerca de cómo están disparando las fibras musculares. ¿Está bien? ¿De qué forma se están reclutando? ¿Qué cantidad están reclutándose? Si son más o menos. Se pueden hacer unos análisis muy lindos a partir de la morfología de la función de densidad de probabilidad, que es bien simple determinarla. Y las interpretaciones, bueno, ahí está el abanico de interpretaciones que se le puede dar a la señal, ¿no? Bueno, vamos a comentar acerca de las técnicas de segmentación del EMG. La primera pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué tenemos que segmentar adecuadamente la señal? Eso se lo voy a explicar con un ejemplito. Esto es una serie de registros que yo hice lo he publicado en el 2010 y eran registros, eran elevaciones del brazo en el plano escapular. Lo que está en marrón es el plano frontal y el plano escapular más o menos está a 30 grados. ¿Está bien? Del plano frontal. Los electrodos se colocaban únicamente en el músculo deltoides medio. Actualmente hemos hecho registros un poco más completos, haciendo los mismos movimientos, pero registrando en 3 músculos, incluso en el trapecio. ¿Está bien? Y eso, datos se los voy a pasar a uno de ustedes que están haciendo vamos a hacer estimación de fuerza, etc. Al final vamos a comentar un poquito sobre eso. Entonces, en este caso eran registros únicamente en el deltoides medio. Monitoreamos el ángulo porque nos interesaba conocer tanto la actividad miográfica como el ángulo de elevación, y para el monitoreo de ese ángulo utilizamos un sensor que lo sujetábamos así, de esta forma, ajustado por unas bandas que eran elásticas y que mantenían esto horizontal. ¿Está bien? Y esto se movía. Y acá hay simplemente un potenciómetro. Este pote, preparábamos este cosito de acrílico, era todo un trabajo de tornería, no había impresora 3D. En realidad se nos complicó un montón hacer este dispositivo. Ahora, como una impresora, se hace en 2 segundos. Entonces, esta es la parte móvil que mueve y cambia el valor de resistencia de este potenciómetro. ¿Bien? Y con eso teníamos un registro continuo del movimiento del brazo. Por supuesto sirve para estos movimientos, pues si yo quiero hacer un movimiento más complejo, esto es una medición, vendría a ser en el plano. Si yo le cambio la orientación al plano, y bueno, como no tiene flexibilidad hacia allá, se va a romper. Entonces para esto andaba bien. Después para otras cosas ya no anda. La señal que se obtenía, esto es la posición, ¿está bien? De 0 grado a 90 grados,
el brazo, acá va subiendo, la abducción y aducción, la bajada del brazo, y acá simultáneamente registramos el electromiograma. ¿Está bien? Están viendo que estos registros se han hecho con el Biopac que ustedes ya conocen. Acá tenemos de 0 a 90 grados, después, como estos eran niveles de voltaje, no, esto ya estaba en grado porque lo habíamos calibrado previamente el Biopac. La frecuencia de muestreo era de 200 Hz. Para las dos cosas ya saben ustedes que si setean 200 Hz en un canal, el otro va a lo mismo, ¿no? La señal de electromiograma no tiene aplicado ningún filtro. Queríamos registrarla cruda. Y fíjense que está montado en un nivel de continua. Eso me indica que no tiene filtro pasaltos. Todo registrado con OPA y el formato del archivo es una CQ, se lo voy a poner para que ustedes lo vean. Este experimento lo hemos hecho con diferentes pesos y a una sola velocidad, eso sí, ¿está bien? Una velocidad que se trataba de mantener sin realimentación visual, ese era lo único malo que tenía esto. Entonces la aducción podía ser más larga o más corta que la aducción. Acá tenemos un momento de la señal. A esto, desde acá hasta acá, le vamos a llamar electromiograma dinámico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se va moviendo en función del tiempo. Es generado de esa forma. Y acá, cuando el brazo está durante aproximadamente 5 segundos, está estático, lo vamos a llamar una contracción isométrica. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las dos señales en una sola, para no meter el otro registro que eran en diferentes posiciones. Entonces de este solo vamos a tomar la contracción isométrica. Lo primero que hago es cargar, filtrar y graficar los datos. Recuerden que no tenía ningún tipo de filtro. Los datos en ACQ se llaman MUP1, eso va a estar subido, y utilizo obviamente la función load /ACQ. Ahí cargo los datos, el electromiograma, esto tiene dos columnas, la primera columna es de la posición, la segunda columna es de los datos de electromiografía. La frecuencia, en la segunda columna están los datos de electromiografía. Hay una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, la establezco acá, la defino. La señal no tiene filtro, como le había dicho, únicamente tiene un band stop de 60 Hz que sin querer estaba seteado y nunca lo hemos sacado. Lo mismo nos pasa con Gerardo Padilla, que hemos hecho unos registros y tenía metido ese filtro, aunque no, o sea, no queríamos poner ninguno de línea y se ha seteado el de 60 Hz. Bueno, es un error que tiene la señal, pero a nosotros no nos interesa. Yo les digo, por las dudas, ustedes hacen un espectro, es lo primero que yo he hecho, ¿no? Agarrar la señal, he hecho un espectro general, a ver si tiene o no tiene interferencia 50 Hz, veo, y le veo una atenuación tremenda en los 60 Hz. Re más, digamos. Pero bueno, ya está la señal ahí. Lo primero que hago es limitar acá limito el ancho de banda de la señal, o sea, utilizo un pasabanda de 20 a 500 Hz, utilizo un Butterworth seteado de esta forma, de 20 y de orden 5, ¿está bien? Le paso el filtrado a la señal, hago una escalita de tiempo para hacer un primer ploteo, una primera gráfica en función del tiempo, y acá tengo la señal electromiográfica cruda en azul y la señal electromiográfica filtrada en rojo. ¿Bien? Ahí está una y otra. A simple vista se ve que le he sacado únicamente el nivel de continuo que tenía, ¿no? Entonces, ahora digo, yo determino el valor RM utilizando un promedio móvil, que hemos visto que es una de las técnicas que se puede utilizar para ver la amplitud. Entonces, tengo la señal. ¿Cómo es el promedio móvil? El promedio móvil es agarrar un segmento, y ahí está la longitud que yo quiero saber, agarro un segmento y le calculo el valor RMS. ¿Está bien? Con la formulita esa que ya saben ustedes cuál es. Y voy corriendo ese segmento de muestra en muestra. ¿Está bien? Lo voy corriendo para tener una curva continua del valor RMS. En principio me tendría que dar una especie de envolvente de la señal. Acá la envolvente la calculo con la función envelope.
en donde el X es la señal, esto es el N es la longitud que va a tener esa ventana, la cantidad de muestra obviamente, y esto, acá voy a poner RMS, ¿no? Porque la envolvente va a ser basada en el RMS. Bien. La función esta, ya algunos la han visto en la clase de introducción. Acá la azul es la serie de tiempo que yo quiero determinar la envolvente. Cuando yo le aplico esta función, me entrega una envolvente superior, que es la que está en rojo, y una envolvente inferior, que es la que está en anaranjado. ¿Bien? Entonces, acá la cosa es esta longitud de la ventana, yo le voy a aplicarle a diferentes ventanas y vamos a ver qué pasa. A 30 milisegundos, 100 milisegundos, 500 milisegundos y 100 milisegundos, que a 200 Hz, a 2000 Hz son 60 muestras, 200, 100 y 2000 muestras. ¿Bien? Entonces, la envolvente a 30 milisegundos, la calculo de esta forma, la envolvente a 100 milisegundos de esta forma y así. Y ahora grafico y veo qué es lo que me da. Grafico las envolventes en función del tiempo, de diferentes colores. Lo que está en azul, fíjense que tiene una dispersión bien horrible, es la segmentación utilizada a 30 milisegundos. Es la estimación de la amplitud a 30 milisegundos, ¿bien? Lo que está en rojo, mientras más grande la segmentación, es como que baja esa dispersión, ¿ven? Lo que está en negro a 500 milisegundos y lo que está en verde a 1000 milisegundos, o sea, una segmentación de un segundo. Esto crece aparentemente lineal, por lo menos en función del tiempo. Ahora, lo que me interesaría de esas curvas que acabo de determinar es cómo es la correlación del RMS con el brazo, porque en principio me interesaría a mí, bueno, era el trabajo del paper, era, ¿puedo yo a partir del electromiograma predecir cuál es la posición del brazo? Esa era la pregunta. Y básicamente había que establecer una correlación, ¿no?, entre la posición del brazo y el RMS. Si yo hago la correlación, esto es la posición del brazo en función de los valores RMS, pero de segmentos de 30 milisegundos, obtengo esto. Tiene mucha dispersión acá, y acá la correlación evidentemente es lineal. Cuando la segmentación es de 100 milisegundos, obtengo esto. Cuando es de 500 milisegundos es esta, y cuando es de 1000 milisegundos, o sea, de un segundo, es esta. Bueno, evidentemente todas tienen como una especie de correlación lineal. Algunos tienen más dispersión, otros menos dispersión. Veamos cómo son los ajustes. Entonces, le hago los ajustes lineales a todas estas y obtengo estas cosas. El ajuste, obviamente, al tener datos más dispersados, es de 0,8, no es malo, pero mejora cuando la segmentación es más grande, mejora cuando la segmentación es más grande, y así. Este R aparentemente mejoraría. También se puede ver que la pendiente puede sufrir alguna variación. Y yo acá les pongo, en función del tamaño de la ventana, que es 4, 300, 100, 500 y 1000, le pongo cómo ha variado la pendiente. Porque la pendiente está relacionado a la sensibilidad de mi predicción, por así decirlo, ¿no? O sea, yo qué obtengo con la pendiente es una relación fija entre la amplitud del RMS y la posición del brazo. A través de la pendiente yo voy a poder predecir la posición del brazo. Bueno, la pendiente cambia. Miren, cambia de esta forma. Y lo que más me podría interesar es cómo cambia el coeficiente de correlación. Y fíjense que evidentemente va mejorando, no linealmente, sino que tiene, acá ya se empieza como a asentar la correlación a medida que la segmentación aumenta. Entonces, entre 500 y 100 no hay mucha diferencia, es más, las correlaciones son muy altas, de 0,95, fíjense. Estamos hablando de muchos datos, ¿no? Acá hay muchísimos datos, muchos puntos. Bien. Y acá la correlación no está buena.
¿Qué es lo que está pasando con esto? La correlación de la amplitud entre la amplitud del EMG y la posición está dependiendo de la segmentación. O sea, hay una dependencia. Si yo tomo un determinado segmento, voy a obtener un determinado valor de correlación. Si lo cambio, lo puedo mejorar o lo puedo empeorar. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos acá es, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor segmentación que podría utilizar? Y bueno, uno podría pensar, no, la mejor segmentación va a ser aquella que me dé la mejor correlación. Por otro lado, si nos ponemos a pensar, supongamos esto que tenemos, esta correlación alta que tenemos acá, para estimar la posición del brazo usando el electromiograma, con un R mayor a 0,98, o sea que estoy cometiendo muy poquito error en esa predicción, yo necesito 2000 muestras, o sea, necesito 1000 milisegundos. O sea, para hacer una buena estimación de la posición del brazo, yo voy a necesitar esperar que lleguen 2000 muestras para poder recién hacer una predicción. ¿Está bien? Ese concepto quiero que lo tengan en cuenta. En este caso, en este punto, yo, para hacer la estimación del brazo usando la amplitud también del MG, con un R menor a 0,85, acá necesito solo 60 muestras. Una segmentación, o sea, tengo que esperar menos datos para hacer una predicción que va a tener su error. ¿Está bien? Y ese error está metido, hay una relación entre el error de predicción y el ajuste de la bondad del ajuste, ¿no? Entonces, claramente están viendo que hay un compromiso entre la longitud, entre tener una buena precisión y ser rápido en la predicción. En las prótesis mioeléctricas, lo que se busca es que la predicción sea rápida. O sea, no esperar muchas muestras para, obviamente, que si yo tengo el brazo 5 segundos, y seguro voy a hacer una buena predicción de la posición. Pero si yo quiero hacer un movimiento en tiempo real, y yo no puedo estar esperando 2 segundos, 1 segundo, para poder predecir de dónde está el brazo y que yo hago un movimiento y el brazo robótico allá se mueva con un desfasaje de 1 o 2 segundos. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la consigna acá? Entonces, a partir de estos dos requerimientos, tenemos que entrar a lo que es criterio de segmentación. ¿Cuál es la segmentación? Y estos se basan en condiciones de estacionalidad. Yo no puedo elegir segmentos muy, muy cortitos porque seguramente las condiciones de estacionalidad no se cumplen. Por lo tanto, la estimación de amplitud que yo conozco, RMS, valor absoluto, y no van a funcionar muy bien. Entonces, esta condición de estacionalidad de esa señal es un requerimiento estadístico, que lo deben haber visto con el profesor Gabriel, o él le vamos a pegar una repasada. Es un requerimiento estadístico que tienen que tener las series de tiempo para que las técnicas como las que hemos estado viendo, el RMS, el valor absoluto, la estimación espectral, puedan ser aplicadas y decir que esa estimación de frecuencia o amplitud es buena. También es una condición muy importante y siempre tiene que ser evaluada. Todos los que hagan un trabajo de electromiografía en este curso van a tener que hacer el análisis de estacionalidad que yo les voy a mostrar a continuación. Entonces, las técnicas que nosotros hemos visto, hay un requerimiento que van a ver en común en todos los trabajos, que dicen, no es necesario que sea estacionario en sentido estricto, sino estacionario en sentido amplio, que es el requisito mínimo. Y vamos a ver a qué se refiere. En la bibliografía, que yo me acuerdo en el 2010, que yo no he hecho análisis de estacionalidad en la señal que he analizado, yo me he basado en un paper, en el paper de Farina, que era un paper nuevo para el 2010-2006, en donde decía que son estacionarias en sentido amplio en intervalos de 250 milisegundos a 2 segundos. Las señales, pero contracciones isométricas voluntarias y de fuerza constante. ¿Cómo he hecho pasar yo esa condición a mi señal dinámica? Era por el hecho de que se movía muy despacito, el movimiento de adopción era muy lento. Entonces los árbitros dijeron, bueno, está bien, dejémoslo pasar, farfar, uno de los primeros papers que va a publicar, que pase. Zafado de hacer la estacionalidad.
Actualmente ese trabajo tiene muchísimas referencias, después lo pueden buscar y está bueno, digamos. Bueno, pero una de las cosas de acá que decía esta condición, que es la condición universal, ustedes lo van a ver por todos lados, es dependiendo de la fuerza de contracción. O sea, la pregunta que nos hacemos todo ahí, o cuando leemos esta frase, ¿cómo varía entonces la estacionariedad con la fuerza de contracción? O sea, está bien, es isotónica, isométrica, todo el rollo que pide la condición para hacer el análisis, pero en un determinado nivel de fuerza, en otro, ¿cómo varía esa condición de estacionariedad? O sea, si depende de la fuerza de contracción, ese significaría, si la estacionariedad implica en que el tamaño de la segmentación va a cambiar, esa es la otra pregunta, o sea, la segmentación que yo voy a tomar en diferentes niveles de contracción tiene que ser distinta. Otra pregunta que surge de esto, ¿qué longitud deben tener los segmentos de MG cuando la contracción no es isométrica? Y ahora, si no cumple esto, qué segmentación tengo que tomar? No tan solo de que mueva lento el brazo, sino en contracciones que realmente son rápidas. Ahora lo que nos interesa es un electromiograma dinámico. Es qué pasa cuando en un gesto deportivo, cómo es el electromiograma. Y esos son bien rápidos, ¿no? Son contracciones del orden de los 100 milisegundos, incluso menos. En ese caso, ¿cómo tengo que segmentar? ¿Y qué errores introduzco en los análisis cuando la señal no es estacionaria? Por ahí puedo decir, nada, no, le voy a hacer el análisis de estacionalidad, después agarro alguna referencia y listo. Entonces, los resultados que yo saco, ¿tienen algún error? Sí, tienen algún error y se puede cuantificar. Bueno, son algunas preguntas que a usted le podría surgir otras, ¿no? Pero una de las que surgen a partir de esta pequeña frase. Para poder responder todas esas preguntas, tenemos que conocer algunos conceptos. Por ejemplo, el proceso estacionario. Se llama proceso estacionario o estrictamente estacionario, lo deben haber escuchado del profesor Gabriel. Es un proceso estocástico cuya distribución de probabilidad, estocástico aleatorio, ¿no? Cuya distribución de probabilidad en un instante de tiempo físico, de tiempo fijo o posición fija, es la misma para todos los instantes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una serie de tiempo, imagínense que esto es un electromiograma, significa que cada una de estas muestras, cada una de las muestras que constituyen el electromiograma, es una muestra que proviene de una distribución aleatoria. ¿Está bien? De una distribución proviene, esa muestrita que está acá proviene de una distribución aleatoria que tiene una determinada media y una determinada deviación estándar. En señales electromiográficas se ha demostrado que, estadísticamente, que cada una de las muestras que componen el electromiograma proviene de una distribución normal, por ejemplo. ¿Mm? Bien. Entonces, otra muestra, en otro instante de tiempo, proviene de otra distribución, ¿está bien? Con una media J y una varianza J, ¿bien? La cuestión es que dice que, y así, todas las muestras de la señal. La condición de estacionariedad dice que para que esta señal sea estacionaria, todas estas tienen que tener básicamente el mismo promedio y la misma desviación estándar. ¿Mm? Ahora pensemos, ¿cómo se forman esas distribuciones de probabilidad? O sea, ¿cómo puedo de una muestra inferir de dónde, si proviene o no proviene de una distribución de probabilidad con una determinada media y una determinada desviación estándar? Básicamente se hace lo siguiente. Se toma de la señal segmento, por ejemplo, si ustedes tienen un registro en una contracción isométrica de 1 segundo, y a ese segundo lo dividen en segmentos de 100 milisegundos, van a obtener 100 series de tiempo
de 100 milisegundos. 10 series de tiempo de 100 milisegundos. ¿Se entiende, no? Acá tenemos los primeros 100 milisegundos, segundos 100 milisegundos y así hasta completar el segundo. Si yo las arreglo de tal forma, así como está acá, y determino, tomo tiempo igual a 0, tiempo igual a 100 milisegundos al final del registro. Tomo una muestra y en el instante de tiempo T1, tomo el valor que ha tomado esta serie, el valor que ha tomado esta serie en T1, esta serie en T1, tengo 10 muestras y le estimo cuál es la distribución de probabilidad. Básicamente se le hace un histograma, ¿bien? Y así lo hago en cada instante de tiempo. Y así tengo un histograma, histograma, histograma. Si esa es la forma de estimar de qué distribución proviene cada muestra. ¿Bien? Es una forma de estimarla. Entonces, si la media y la desviación estándar de cada una de estas, distribuciones es la misma, es estadísticamente la misma, se dice que la serie de tiempo, el electromiograma en 100 milisegundos es estacionario. ¿Mm? Perfecto, eso está estacionario en sentido estricto. Muy bien. Ejemplo de señal estacionaria es el ruido blanco, el ruido gaussiano. El ruido blanco es una señal que tiene esta forma. Ustedes toman un intervalo de tiempo, sea cual fuera el intervalo de tiempo ese, siempre van a tener la misma distribución, siempre van a tener la misma media, la misma varianza. Y lo mismo pasa con un ruido gaussiano. Entonces, cuando a ustedes le pidan un ejemplo de señal estacionaria son estas. Todas las distribuciones de tipo aleatorio son procesos estacionarios. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que las señales biológicas no son puramente ruidos gaussianos, ni ruido blanco, son más complejas, ¿no? Entonces ha salido una definición que afloja un poco la condición para poder aplicarle las herramientas de RMS y todo eso, ¿no? Y que es la condición de estacionalidad débil o estacionalidad en sentido amplio. ¿Qué significa esto? Es un requerimiento mucho más liviano, o sea, entrar a hacer la estadística, hay herramientas que hacen la estadística de estos procesos, son re complicados que una señal biológica entre a la condición de estacionalidad. Entonces son muy estrictos los test estadísticos que existen. Pero que es una condición un poco más débil. Un proceso aleatorio de tiempo continuo que sea estacionario en sentido amplio tiene que cumplir estas restricciones. La media en cada instante de tiempo tiene que ser la misma. ¿Está bien? La media, estamos hablando de, agarro un segmento, a ese segmento le calculo el valor medio. Piensen ustedes en una señal de electromiograma. Una señal de electromiograma generalmente tiene medio cero, ¿por qué? Porque está alrededor del cero. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Y la otra condición es en la función de correlación. La correlación de la señal consigo mismo es la función de autocorrelación. La condición que tiene que cumplir esta función es que la función de autocorrelación dependa de la diferencia entre los tiempos. ¿Qué significa esto? Que exista un grado de dependencia en señales que son puramente aleatorias, como el ruido gaussiano, el ruido blanco. Cuando determinan la correlación entre una muestra y la otra, la correlación es cero, o sea, no hay ningún tipo de dependencia. En el caso de las funciones que tienen estacionalidad débil, aparece una dependencia, ¿está bien? Y esa dependencia está en función de la diferencia de tiempo que hay entre muestra y muestra. No sé si se entiende. O sea, es como que le estamos dando la posibilidad de que tenga un grado de dependencia y no sea puramente independiente. Por eso es una condición más débil, ¿no? Y acá es lo que está en el ojo es lo que yo le estaba comentando, ¿no? Ejemplo de la señal estacionaria en sentido amplio. Con un ejemplo por ahí vemos un poquito mejor las cosas.
esta señal, que la deben haber visto con el profesor Gabriel, yo cuando la he visto digo, no, no voy a entrar en la misma matemática, pero inevitablemente entramos. Esto es una señal, fíjense que la amplitud de esa señal senoidal es, por ejemplo, un ruido gaussiano. Bien, tiene una determinada media y una determinada desviación estándar. Después, esto es constante, porque el omega c, la variación del tiempo, el omega c es simplemente el contenido en frecuencia de la fundamental, vendría a ser. Pero el desfasaje que tiene esta señal es una variable aleatoria, una distribución uniforme, especie de ruido blanco, que va entre menos pi y pi. Esta señal, la condición es que el La tiene que ser independiente del teta, o sea, no tiene que haber ninguna relación entre la amplitud y el desfasaje. Así como está creada, son independientes. Yo le voy a mostrar en MATLAB cómo se genera esa imagen para que veamos cómo es la forma de esa señal, pues si no, en la matemática no me dice muy mucho. Quiero ver la forma. A la amplitud la genero con un ruido normal, con media cero y desviación estándar 1, son 1000 muestras. El A y el B, que va entre menos pi y pi, este va a ser el A y este va a ser el B. Y el ángulo teta, este que está acá, lo obtengo de esta forma. ¿Está bien? Esto es, me entrega una variable que tiene una distribución uniforme, son 1000 muestras, que va a ir entre menos pi, entre A y B, o sea, entre menos pi y pi. La frecuencia de muestreo que yo le asigno es de 5000 Hz, por ponerle una frecuencia de muestreo. Genero una escalita de tiempo de esa forma, en función de la frecuencia de la muestreo. Establezco el omega c como 2 por pi, tiene una frecuencia fija de 70 Hz y la frecuencia de muestreo, que son los 500 Hz que están acá arriba, ¿no? Y acá en X está conformada la señal. ¿Qué forma tiene? Esta. Porque yo a propósito introduje estos valores, bueno, salvo la frecuencia de muestreo, para no poner tantos puntos nada más, pero la fundamental en el electromiograma podría ir entre los 70 Hz. Bien, si se fijan, es muy parecida, ¿no? Es más, van a ver en papers viejos que la señal de electromiogramas para cuando se analizaban qué tipo de distribución tenían, las modelaban con esta forma. Es por eso que esta forma es muy conocida cuando ustedes ven estacionariedad en señales biológicas, siempre aparece esta forma. Si a esta le paso un filtro o si le bajo la frecuencia acá, le pongo un filtro, se puede asemejar a una señal de electroencefalograma, etcétera, etcétera. Le hago un zoom a ese pedacito que está acá. Acá tenemos, es muy parecida, no les digo una señal electromiográfica superficial, pero si es intramuscular, es muy parecida. Tiene esos disparos que suelen aparecer en las señales de forma bipolar, etcétera, etcétera. Bien, la pregunta es, esta señal estacionaria, ¿cómo pruebo que esa señal es estacionaria en sentido amplio? Yo no lo voy a desarrollar matemáticamente, pero sí, si yo el análisis para demostrar que esto es estacionario en sentido amplio y que tiene una media que es en este caso igual a 0 y es constante para cualquier instante de tiempo y que la función de autocorrelación es una función, esto es constante, es la esperanza de la amplitud elevado al cuadrado, y hay una función coseno que depende de la diferencia entre dos. Acá estamos demostrando la segunda condición de estacionariedad en sentido amplio, que es que la autocorrelación dependa de la diferencia de estos tiempos. La demostración matemática es muy, muy simple, ¿está bien? Acá en este videito de YouTube está perfectamente explicado. Yo podría haberle resuelto así matemáticamente, está ahí. ¿Está bien? Está bien, está en inglés, pero o sea, para un desarrollo matemático no hace falta entenderlo perfecto el inglés. Está muy bien desarrollado. Entonces,
a partir de deducir de que esto es estacionario en sentido amplio, ya podría pensar de que una señal de electromiograma que más o menos tiene esa forma, de acuerdo a otro trabajo, también podría cumplir la condición de estacionariedad en sentido amplio. Pero ahora, ¿qué segmentos cumplen esas condiciones de la cosa? ¿Mm? Acá le voy a dar, le muestro algunos ejemplos de, como para que tengan una idea de qué son señales estacionarias y no estacionarias. Una señal periódica es una señal, obviamente, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No necesariamente lo que está dentro de este intervalo tiene que ser periódico. Acá podemos tener un ruido aleatorio que a partir de un punto se produce el mismo ruido aleatorio. Entonces voy a decir, básicamente está formado por secuencias de ruido aleatorio, pero resulta que esos ruidos aleatorios son iguales. Entonces termina siendo una señal periódica. O sea, esto como para abrir un poquito la cabeza, y la señal periódica no es únicamente una senoidal, no es únicamente una onda cuadrada, pueden ser este tipo de señales, ¿no? Una señal estacionaria, bueno, tiene esta forma, o sea, ¿qué ha pasado? Desde este punto, y bueno, ha cambiado un poco la morfología de esto, ha cambiado un poco la morfología, pero dentro de la estadística, si uno computa cómo son las distribuciones de probabilidad, siguen siendo iguales y cumplen la condición de estacionariedad. Localmente estacionaria es otra condición que suele hablarse en el análisis de señales dinámicas, hace mucho tiempo, ahora ya no se habla localmente, que es cuando es estacionaria, pero por intervalos de tiempo. En este punto la señal no es estacionaria, claramente la media en esta transición no cumple la condición, ¿no? Y después está la señal no estacionaria. Básicamente una señal no estacionaria, la media va en cada instante de tiempo, evidentemente va cambiando. Es como que tiene una cierta tendencia. Y aparte, no tan solo cambia la media, sino que la desviación estándar va cambiando. Algunos ejemplos. Le voy a contar un problema de estos investigadores que en el 2013 abordaron un análisis de estacionalidad, básicamente, en el electromiograma del diafragma del músculo de ratita. Cómo era la estacionalidad de ese electromiograma registrado en el músculo diafragma. ¿Está bien? Como para ponerlo, cómo se coloca en el procedimiento es poner electrodos, son electrodos que van por, no se puede registrar de forma superficial, se ponen electrodos muy chiquitos sobre el músculo diafragma y registra la actividad miográfica, que es la que está en gris. Lo que está en negro es la envolvente. El procesamiento básico de todo esto, el músculo diafragma se mueve con la frecuencia de la respiración, ¿verdad? Lo mismo en nosotros, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la señal electromiográfica, básicamente cómo es el procesamiento, es lo mismo que estuvimos viendo nosotros. Se rectifica la señal y se la suaviza. Y chao, y acá tengo la envolvente. Y la envolvente, acá tenemos un pequeño recuadrito gris, y acá está expandido ese cuadro gris, tenemos que hay una actividad miográfica que tiene este comportamiento de amplitud cuando inhala y cuando exhala, así, inhala y exhala. Evidentemente es una señal electromiográfica muy compleja porque son de muy corta duración. Fíjense que acá tenemos duraciones de 100 milisegundos, son contracciones bien cortitas. Entonces, ¿qué tan buenos son los estimadores? Acá lo que le interesaba a los autores era la amplitud. O sea, de alguna forma quieren ver la amplitud en diferentes condiciones. Por ejemplo, evaluaban la condición normal. Esta es una respiración normal. Esto es una condición en donde hay hipoxia, hipercapnia, es cuando hay poco oxígeno y hay a la vez una alta concentración de dióxido de carbono. Corrígeme, Anita, si no es así, no me acuerdo muy bien. Esto es cuando hay una oclusión, una especie de oclusión en las vías aéreas, aumenta la amplitud del electromiograma, y esto es un estornudo. A ver. Entonces tenemos diferentes, lo que querían ver los autores era cómo son
¿Cómo son las condiciones de estacionalidad en cada una de estas condiciones? Básicamente. ¿Mm? Bien, estos autores, que acá está el paper abajo, digamos, si lo quieren ver en detalle, yo se los cuento, han propuesto evaluar la estacionalidad usando el test del arreglo inverso, reverse arrangement, cosa así. ¿Bien? Este test ya venía de mucho antes. Hay una metodología específica que lo ha puesto Siegel y Castellán en 1988. Y vamos a ver de qué se trata, básicamente. Es muy útil el test para otras cosas, está buenísimo. Es una prueba no paramétrica para variables estocásticas. Eso lo planteó en el 2000. Y básicamente lo que evalúa es la tendencia de la serie temporal. Es si la serie temporal tiene algún tipo de tendencia. Y evalúa unas condiciones que tiene la señal. Se define como el número, evalúa el número de desigualdades que verifican que la muestra en una determinada posición temporal es más grande que la muestra en una posición temporal más adelante, digamos, para siempre el I estando, es un instante de tiempo más pronto y el J más alejado, ¿verdad? Determinan una serie de tiempo. O sea, toma una muestra de la señal y la compara con todas las muestras de la señal hacia adelante. Bien, y las cuenta, las vas contando. ¿Cumple la condición esta con la muestra subsiguiente? Sí, las cuenta. Una, dos, bueno, acá no cumple, etcétera, etcétera. Después, una vez que ha comparado la primera, agarra la segunda y vuelve a hacer la comparación hacia adelante, y así. Y cuenta cuántas veces se ha repetido esa condición. Obviamente, intuitivamente tenemos que imaginar, si esa condición se ha cumplido muchas veces, entonces significa que la señal evidentemente tiene una determinada tendencia. Si no se ha cumplido en la mayoría de las veces, significa que tiene una tendencia hacia el otro lado. Primero una tendencia hacia arriba, después una tendencia, por ejemplo, hacia abajo. Entonces, lo ideal sería una señal estacionaria que estos conteos que yo hago tengan un equilibrio, ¿está bien? Que se mantenga sobre un rango. Entonces, ahí podría yo decir que la señal se mantiene uniforme en ese comportamiento. A ver si se entiende, ¿no? El procedimiento que han utilizado los autores de Seven en el 2013 era el siguiente: agarraban la señal electromiográfica, como les muestro acá, este es un ejemplito. Lo que hacían era, en realidad este es el procedimiento general que se hace, ¿no? En la señal electromiográfica. Se toma segmentos, o sea, no se evalúa la señal cruda, no se evalúa el test en señales crudas, se evalúa de esta forma. Se toma segmentos, determinados segmentos, X1 sin que estén solapados. Cada uno de estos segmentos tiene n muestras, pueden ser segmentos de 10 milisegundos, 100 milisegundos, lo que sea. Lo que se hace es computar para cada uno de esos segmentos, para cada uno, el segmento X1, X2, X2, se computa el cuadrado medio, no es el RMS, es simplemente el cuadrado medio, y se determina de un conjunto de puntos un único valor, de tal forma que puedo construir esta serie de tiempos. Esta serie de tiempos que va a tener este punto, está representando toda esta serie de tiempos, este punto está representando toda esta serie de tiempos y así. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Y cada uno de estos es el valor, es el cuadrado medio. Muy bien. A esta serie de tiempos es la que se computa el número de desigualdades tal que esta muestra sea mayor que esta otra. O sea, en el grafiquito, esta muestra se compara. ¿Cumple la condición de que es mayor? No, entonces no sumo. Sigo a esta. Esta se cumple la condición, sí, entonces sumo 1 y así la voy comparando. Cuando termino de comparar esta con todas, comienzo con esta. Comparo con esta. ¿Cumple la condición? Sí, sumo y así. Voy sumando el número de desigualdades, etc.
En el paper este del 2013, lo que se ha tomado es, se ha hecho una evaluación de la longitud que se va a evaluar, o sea, se han tomado de 30 a 300 milisegundos. En cada uno de esos intervalos se ha hecho una evaluación de estacionariedad, de tal forma que yo podría decir en 30 milisegundos de estacionariedad de señal, sí o no. Y así voy evaluando diferentes segmentos. A cada uno de esos segmentos, que va de 30 a 300 milisegundos, lo que está acá en azul, los subdivido en segmentos de 10 milisegundos. O sea, si tomo un segmento de 30, voy a tener 3 segmentos de 10 milisegundos. Acuérdense, a una frecuencia de 2 kHz. La pregunta es, ¿por qué 10 milisegundos? ¿Por qué en el paper? Bueno, esto se debe a que en el músculo diafragma no se han documentado tasas de disparo de unidades motoras mayores a 100 Hz. ¿Está bien? Eso significa que si yo tengo unidades motoras que tienen una duración de 10 milisegundos, a 100 Hz estarían una a la par de la otra. O sea, no habría solapamiento. Si la frecuencia es mucho más alta, entonces los segmentos a analizar deberían ser más cortos. Una cosa así, ¿no? Entonces, esta segmentación para este análisis depende de las características anatómicas de disparo, la anatomía funcional de disparos de unidades motoras del músculo. Entonces, a cada uno de estos segmentos le calculo el cuadrado medio y construyo esta curva. Y, bien, por ejemplo, si yo estoy evaluando una longitud de 100 milisegundos, esto dura 100 milisegundos, eso se divide en 10 milisegundos. Obviamente voy a tener 10 intervalos de 10 milisegundos, por lo tanto esta serie de tiempo va a tener 10 muestras únicamente. ¿Bien? Las comparaciones que va a tener que hacer el test del arreglo inverso van a ser 10 por 10 menos 1 dividido en 2, o sea, va a tener que hacer 45 comparaciones. ¿Qué significa esto? Comparo esto con esto, 1, esto con esto, 2, esto con esto, hasta 10, voy a tener 10 comparaciones. Después agarra esta hacia adelante, más, o sea, 10 más. Esta con esta más 9, y así, más 8, más 7, bueno, en forma de multiplicación es esto. ¿Bien? Perfecto. Obviamente, cuando yo cuente la cantidad de desigualdades, yo necesito establecer un estadístico. El estadístico es el índice que me indica que es el indicador si es diferenciable o no, estadísticamente diferenciable o no. Suele llamar Z-score. Z porque está normalizado nada más, ¿no? Es el score del test. Y Z cuando lo normalizo de alguna forma. En 1988, sí, el castellano han propuesto lo siguiente. El Z-score está definido de esta forma, donde R es el número total de contabilizaciones que hago, de si se cumple o no se cumple la condición, ¿está bien? N es el número de segmentos que dentro de la ventana. Si tengo 100 milisegundos, N va a ser igual a 10. La hipótesis nula de este test es que los valores cuadrados medios, o sea, las contabilizaciones que yo hago, de cada segmento son muestras independientes de una variable aleatoria. Esa es la hipótesis nula del test. O sea, que si Z, el valor Z, me da entre 1,96, me da mayor a 1,96 o vendría a ser menor a menos 1,96, o sea, tanto positivo como negativo, se rechaza la hipótesis nula. Estableciéndose que los segmentos no son independientes y parten de una tendencia. Esto es el indicador que me va a decir si tiene una tendencia hacia un lado o hacia el otro. ¿Está bien? Esto es el famoso test de dos colas. Imagínense que esto es como este Z que yo tengo tiene una determinada distribución. Bien, si acá en el eje X están los Zetas, ¿está bien? Y en el eje Y está la cantidad.
Entonces, si el Z está, es mayor a 1,90, se debería haber hecho un grafiquito, pero bueno, ya está. Pero se entiende, a partir de esto, a partir de un T2 cola, uno puede decir si hay tendencia o no, si es estacionaria en sentido amplio o no. ¿Qué resultados han obtenido ellos? Bueno, la metodología era básicamente esta. Fíjate, Anita, esto es muy, digamos, muy interesante, ¿no? Lo primero que hacen, por ejemplo, en la condición de respiración normal, separan cada una de estas contracciones, ¿está bien? Como que las segmentan, detectan en los tiempos de contracción que le llaman BERTs, y le detectan el, como el plató, dicen ellos, como es el lugar donde hay máxima contracción. ¿Por qué parten de este punto? Ellos parten de este punto porque dicen que es cuando hay mayor cantidad de unidades motoras disparando en ese instante de tiempo. Eso quiere decir que hay mucha probabilidad de que la señal sea estacionaria. Cuando hay muchas unidades motoras, aparentemente ellos le ponen la hipótesis de que es más estacionaria. Entonces, a partir de esa máxima contracción. A partir de esta máxima contracción, ponen segmento de 30 milisegundos, o sea, 15 para acá, 15 para acá, y hacen el análisis de estacionalidad de todas estas repeticiones que se han hecho. Y así, esta segmentación va de 30 milisegundos a 300 milisegundos. ¿Qué es lo que obtienen? Acá sacan un porcentaje de estacionalidad. Acá hay un porcentaje relativo a la cantidad de contracciones. Por ejemplo, si yo estoy evaluando 100 contracciones de este tipo y me dan que 80 son estacionarias, entonces yo tengo un 80% de estacionalidad de la señal. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense que lo que se observa es que acá estoy viendo que las señales son estacionarias hasta un intervalo de 150 milisegundos. Bien, intervalo de 180, esto es lógico, digamos, si parto de la condición, ¿por qué segmentos de 30 milisegundos son estacionarios? Y bueno, pero si parto de la condición en que supuestamente en este punto hay la estacionalidad es máxima porque hay un máximo reclutamiento de unidades motoras, entonces es obvio de que en este punto yo tenga máxima estacionalidad, ¿está bien? A medida que voy agrandando esa ventana, la estacionalidad se va perdiendo, ¿bien? Entonces, este resultado me indica que si yo tomo un intervalo de 150 milisegundos, es decir, 75 para allá y 75 para acá, este segmento, la señal es estacionaria. Y yo puedo utilizar ese segmento para hacer la estimación de amplitud, para hacer la estimación de frecuencia que yo quiera. Estoy seguro que la señal se comporta de forma estacionaria. ¿Bien? En todo caso, en una de las conclusiones es para que a los 150 milisegundos de este punto central se comportaba bien la señal. En esos 50 milisegundos yo podría hacerle todos los análisis que quiera. Bien, otro de los análisis que han hecho, que es el que me resulta a mí más interesante, es, acá esto es una contracción. A partir del inicio de la contracción, lo que se hace es tomar segmentos de 80 milisegundos y evaluarle la estacionalidad. Tomo la estacionalidad, por supuesto acá por debajo tengo un montón de otras contracciones, ¿no? Entonces tomo los primeros 80 milisegundos, le evalúo la estacionalidad y voy viendo. Y así voy haciendo como una ventana móvil. Bien, después tomo los subsiguientes 80 milisegundos y así en pasos de 10 milisegundos eran esto. De esta forma yo puedo construir una curva que es de esta forma, ¿bien? Que me muestra en función del tiempo cómo es la estacionalidad de la señal. Se ve que claramente a los primeros 80 milisegundos la señal no es estacionaria. ¿Bien?
va creciendo ese intervalo hasta que la ventanita llega alrededor de los 150 milisegundos y encuentro que hay un 80% de estacionalidad. Coincide con el resultado anterior. Se dan cuenta, ¿verdad? O sea, determinan que en este sector, a los 150 milisegundos, la señal en segmento 80 milisegundos es estacionaria. Es como que a lo largo de esa señal estoy buscando la estacionalidad. Ese es el análisis que podemos hacerle nosotros, Juanita, a las señales. ¿Mm? Ver en qué la señal, bueno, después, ahora Sí, les sí. muestro el ejemplo. Ahora les muestro el ejemplo con las señales que nosotros hemos registrado. ¿Qué se obtiene? De esto se obtiene que para cada condición de la respiración tiene una curva de este tipo. Esto es para un solo animal. Cuando se promedia para todos los animales, o sea, hay muchas de estas contracciones, hay muchos animales, se obtienen curvas de este tipo. ¿Mm? Básicamente lo que se demuestra es que en condiciones normales la estacionalidad está alrededor de los 200 milisegundos de la contracción. Y esa estacionalidad va cambiando de acuerdo a la condición. Por ejemplo, cuando le falta oxígeno o hay una alta concentración de dióxido de carbono, esa estacionalidad, digamos, cambia. Es como que, fíjense, como que, digamos, se vuelve un poco más estacionaria de los 100 milisegundos hacia adelante, por así decirlo. Acá se ve más claramente. Como que la condición fuera de la normalidad hace que las señales se vuelvan más estacionarias. Raro, ¿no? Pero fíjense que Sí. es interesante porque el resultado similar obtenido en lo nuestro. Miren. Este es un análisis, es un registro que hemos hecho con la doctora Albarracín. Esta es una investigación que ha llevado a cabo ella y estábamos haciendo unos análisis parecidos, ¿no? Básicamente lo que queríamos estudiar era la actividad de este músculo, que es el músculo bíceps femoral. Y bien, básicamente se introduce un electrodo, este es un electrodo subcutáneo, va por debajo de la piel, todo el cableado va por debajo de la piel y acá tengo el amplificador. Eso es para evitar que si el amplificador yo lo pongo acá, va a tener mucho más artefactos de movimiento. Entonces, lo alejo y lo pongo acá en la cabeza en forma fija. El electrodo tiene esta forma, fíjense, es bien chiquitito, mide aproximadamente 5 milímetros, 5 milímetros. La separación entre electrodos es milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros aproximadamente. Y bien, estos registros son hechos, la rata caminando en La forma tierra libre, en ¿no? el medio, ¿no? Sí, la Tierra va en el medio, exactamente. ¿Mm? Entonces, ¿le podés contar, Anita, más o menos de qué es lo que buscamos así brevemente? Sí, Porque acá sí, están dale. las lesiones. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si ustedes saben que en la enfermedad del Parkinson, la enfermedad del Parkinson en el ser humano, estamos hablando, produce desórdenes motores. Bueno, básicamente son los primeros síntomas que se observan cuando se hace el diagnóstico, digamos, de la enfermedad, pero en realidad, desde el momento que se hace el diagnóstico, muchos años antes de que se ha comenzado a generar la enfermedad, que tiene orígenes que todavía no se conocen, todavía no sabemos bien cuál es el origen, pero que afecta, digamos, sabemos que afectan a un centro motor importante que se llama la sustancia negra y básicamente afecta a todos los circuitos motores relacionados con los ganglios de la base, que son controladores y moduladores de la actividad motora. Entonces, nosotros lo que queríamos es estudiar, para estudiar el Parkinson, por supuesto, se trabaja con modelos animales y uno de los modelos animales más usados
es la lesión de este núcleo del que le estoy hablando, la sustancia negra en los ganglios de la base, se lesiona ese núcleo por medio de una sustancia tóxica que se llama 6-hidroxidopamina. Entonces, lo que nosotros hicimos así, en este estudio es tratar de caracterizar ese modelo y por medio del análisis electrofisiológico de los efectos del deterioro, digamos, de la lesión en ese núcleo, observar y caracterizar los cambios motores que sufre el animal debido a esa lesión a nivel muscular, ¿no? Entonces hicimos estudios espectrales para ver si podíamos determinar algún biomarcador concreto con el que podemos caracterizar la afección debida a esa lesión. Entonces, en síntesis, lesionamos la sustancia negra, un núcleo de los ganglios de la base, y tomamos registros. Después de 3 semanas comenzamos a hacer los registros, después de haber hecho la lesión. Por supuesto, el animal se recupera y tiene una leve afectación en el movimiento de la pata o de los miembros posteriores del lado contralateral, o sea, opuesto al lado de la lesión. O sea, lesionamos la sustancia negra del lado derecho del hemisferio derecho y tomamos registros del miembro posterior izquierdo, o sea, del músculo bíceps femoris de la pata posterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, del izquierdo. Porque la vía es cruzada. Todo lo que se lesiona del lado derecho y afecta al lado izquierdo del cuerpo. Básicamente en eso consiste la lesión y que se necesitan por lo menos 3 semanas para que se produzca, o sea, cuando uno lesiona o introduce esa toxina, se van muriendo neuronas de ese núcleo, de ese núcleo se mueren algunas neuronas y podemos determinar con otro procedimiento que realmente está bien lesionado y luego de esas 3 semanas registrar en el músculo. Bueno, eso es en síntesis lo que hicimos. Perfecto, buenísimo, Anita. Digamos. Bien. Ahí ¿Cómo abajo era? está el Claro. Lo que básicamente era, lo que se hacía era producirle la lesión y eso lo contabilizábamos como un día cero a un conjunto de ratitas, digamos, a una población de 20 ratas se le produce la lesión el mismo día, plum, en T igual a 0 y después va un periodo de entrenamiento en la ratita, o sea, después de la lesión se la somete a la ratita una etapa de entrenamiento, se la pone en una caminadora y lo único que hace es caminar, ¿está bien? Y fíjense que no hay ningún tipo de registros, es una etapa de entrenamiento, no tiene implantado ningún electrodo todavía. Cuando se le hace este test, el test de la prueba de apomorfina, que es un test conductual en donde se determina si ha hecho efecto o no la lesión, cuando da positivo, se le hace el implante del electrodo. Eso aproximadamente en el día 21. Una vez de implantado el electrodo, a un subconjunto, por ejemplo, de 5 ratitas, se le hace, que han dado test de apomorfina positivo, se le hace la implantación del electrodo y se hace el registro durante varios días, durante la semana. Fíjense que a este subconjunto de 5 ratitas, 4 o 5 ratitas, se le ha hecho la implante y se le ha hecho los registros. A la semana, bueno, hay que sacrificar el animal porque esto no son electrodos, o sea, la cirugía no es no tiene una alta compatibilidad con el tejido, por lo tanto produce un crecimiento de tejido sobre los electrodos, introduciendo interferencias en la señal electromiográfica. Entonces, no se le hace el quitable electrodo, sino que directamente se sacrifica el animal por protocolo en experimentación animal, ¿no? Y después, a la semana siguiente, se le vuelve a implantar a otro conjunto de 5 ratitas, 4 o 5 ratitas, se le hace el mismo procedimiento. Fíjese que tenemos 5 ratitas en la tercera semana, vendría la primera semana, segunda semana, acá,
lo Claro. contabilizamos con Es la cuarta semana, sí, el es la cuarta semana. Bueno, en cuartas. la tercera semana se hace el test de apomorfina, Ah, ¿no? entonces, claro, en la tercera semana se hace el test de apomorfina. Entonces, estas son ratitas que le hemos llamado en el protocolo experimental ratas de la semana 3 poslesión. Eso. ¿Mm? Semana 4 poslesión y semana 5 poslesión y semana 6. Entonces, se ha evaluado de esa forma. Lo que obteníamos es estos son registros de control en donde pasan por el mismo procedimiento, por el mismo tiempo de entrenamiento, pero sin haberle producido la lesión. Son ratitas de control. Pero después se le hacen los mismos registros y todo eso. Estos son los registros de la marcha, digamos, de registro electromiográfico de la ratita caminando en control con 3 semanas post lesión, 4 semanas post lesión, 5 y 6. Básicamente, uno a simple vista, no hay grandes diferencias, probablemente la duración de la contracción acá un poco mayor, en fin. Acá esto es un ejemplo como para que vean. Estos son los archivos en TXT que disponemos. Fíjense, la rata de control. Acá tenemos rata 1. A la rata 1 se le han hecho 1, 2, 3, 4, 5 registros. Son archivos TXT. ¿Está bien? Que contienen únicamente los datos de electromiografía. Un solo canal. Acá el rata 2 también 4 registros y así. Bien, todas estas 5 ratas son de control. Después tenemos para la semana 3, rata 6, 7, 8, 9 y 10. A la rata 6 se le han hecho 4 registros, rata 7, 4 y así. Ese es más o menos de cómo están distribuidos los datos en este experimento. Bien, de la rata 11 a la 16 corresponden a la semana 4, 17 al 21, semana 5 y así. Bueno, vamos a tomar de la rata 1 nada más, estos 4 registros de la rata 1, estos 4 nada más, para ver cómo se hace el análisis, ¿no? Tomo estos 4, grafico los datos, obtengo esto. Bien, esto es el registro tomado en la primera, el primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro. Bien, fíjense que esto está inmerso en ruido de, si le hacemos, voy a tomar intervalo para ver más en detalle los lugares donde ha caminado. Esto es un lugar donde no ha caminado la ratita. Y esta interferencia que se ve es del electrocardiograma, del electrocardiograma, el ECG, que en algunos se mete con más intensidad, otros con menos intensidad. Si tomo estos 5 segmentos y lo amplío, obtengo esto. Ahí están las contracciones. Fíjense que esto que está acá es el ECG. ¿Bien? Que por cierto, en el experimento que hemos revisado anteriormente, también tenía ECG. Ahí muestran la figura, hay una señal de ECG metida ahí. Bien, ahí tenemos la morfología de la señal, es muy distinta a la que obtenido porque aparentemente la máxima contracción está al final y no al comienzo. Tiene un comportamiento muy diferente, es como que comienza con forma incremental desde el inicio hasta el final de la contracción. Es distinta. ¿Cómo hago yo para detectar las... Con el movimiento de la pata, ¿no? Porque eso es al elevar la pata, el animal. Sí, sí. Bien. El procedimiento para detectar las contracciones son, primero determinar, lo primero que había que hacer es determinar los lugares donde ha habido una contracción efectiva. Bien, primero determino la envolvente, después establezco un umbral y después hago la segmentación. Para la detección de la envolvente es obtener básicamente esto. Después, esta envolvente es la misma que tengo acá en rojo, utilizo el envelope, después vamos a ver cómo lo utilizo, el RMS de ese envolvente, y después establezco un determinado umbral, donde yo contabilizo las muestras que están por arriba, las que están por abajo, y determino estos puntos en donde me definen el inicio y el final de una contracción. Obviamente, cuando está muy junto, como en este caso, no hay una contracción efectiva.
sea, no evalúo la amplitud, sino que evalúo la duración de la contracción. En este caso, se establece que la duración no es suficiente como para considerarla como una contracción efectiva. ¿Cómo determino la envolvente? Bien fácil, utilizando la función envelope. Acá está la señal. Utilizo un intervalo de 150 milisegundos y el RMS. Bien. Así obtengo esta envolvente que está en acá gráfica. Fíjense que esta señal que tiene ruido, digamos, cuando determino la envolvente y utilizo el criterio de segmentación que he planteado, fíjense que no me afecta, digamos, porque levantan muy poquito la envolvente. Entonces, como que elimino ese ruido de SG. Obviamente, y seguramente está metido lo mismo en la contracción. Pero bueno, acá minimizo el efecto por lo menos. Muy bien, una vez que he determinado el envolvente, tengo que establecer el umbral. ¿Cómo establezco el umbral? A la serie de tiempo, la envolvente, lo que hay que hacer es determinar los mínimos locales. Estos puntitos que yo lo he marcado acá en verde. Hay que buscar una forma, con un algoritmo, de determinar esos mínimos locales. Una vez que determinan los mínimos locales, se calculan los promedios y la desviación estándar de esos mínimos locales. ¿Bien? Esto hay que hacerlo a lo largo de toda la señal. El umbral va a ser calculado como el punto que yo voy a establecer como umbral es el promedio de esos mínimos locales más 3 veces las desviaciones estándar. 3 veces la desviación estándar de esos mínimos. ¿De dónde he sacado yo esa formulita? No me preguntan por qué, pero acá hay 3 referencias donde hacen lo mismo. ¿Bien? Entonces, es metodología para establecer un umbral. Hay algunos que se basan en la cuantificación del ruido, hay un montón, pero estos 3 trabajos que están acá hacen una aproximación muy parecida a esta que está planteada, que le he planteado yo acá en este trabajo. Bien, entonces, para el registro a cero yo detecto un umbral de 0,02. Esto es una forma, esto es un resumen, digamos, se me iba a ser muy largo mostrarles cómo se detecta el mínimo local. 0,06 y así. Estos son los umbrales para cada uno de los registros. Entonces, en el algoritmo lo que hago, una vez establecido el umbral, me fijo de la señal todas aquellas muestras que superan ese umbral. Bien. Acá genero, ¿y qué es lo que hago con esto? Primero genero un vector que tiene todo 0 y acá voy a crear una serie de tiempo que tenga un 1 para todos aquellos instantes de tiempo donde supera un umbral y 0 para los que no, y 0 para los que no superan el umbral, ¿verdad? Entonces tengo como una serie de tiempo digital, por eso le llamo dig. Después hubo la diferencia. Esta diferencia ya hemos visto en algún procedimiento que es para detectar flancos ascendentes y descendentes. Los ascendentes están relacionados a los inicios de la contracción y los descendentes a la finalización de la contracción. ¿Bien? Entonces, esto que está acá es para asegurar que el INI, que yo detecte acá, que digamos, el registro no haya comenzado con una contracción ya realizada, porque si no, no me va a dar este algoritmo como este el inicio y este el final. Con esto yo me aseguro de que el valor del inicio, de la primera muestra, que es la que me interesa, siempre sea menor que fin. O sea, la muestra INI siempre tiene que ser menor a la muestra final. El inicio. Si no se cumple, ¿cuándo no se va a cumplir? Cuando justo el registro haya comenzado con el inicio de una contracción. Entonces, si no se cumple, si es igual a 2, lo que hago es quitar ese inicio y lo reemplazo por el segundo, que es lo que está hecho acá. Reemplazo el primer elemento de fin por el segundo. Solucionado el asunto. Agarrado el scroll. Después acá, ¿cómo hago para segmentar? Bueno, desde 1 hasta, esto es la INI va a tener una determinada cantidad de elementos, fin va a tener una determinada cantidad de elementos. Siempre va a ser una la diferencia entre uno o capaz que sean iguales dependiendo del registro. Pero yo voy a tomar el mínimo para que INI siempre tenga lo mismo,
la misma longitud que el final, nunca tomo el mínimo, y esta es la duración final menos inicial, ¿está bien? El fin entre línea es la duración que va a tener esa contracción. Si esa duración está entre 100 milisegundos y 500 milisegundos, acá no es 5000 milisegundos, es 500 milisegundos, medio segundo, entonces si cumple esa condición, mil muestras son 500 milisegundos, si cumple esa condición, lo guardo. Guardo ese segmento en un vector que tiene mg y me guarda los datos de ese intervalo. Incremento el k más 1 y vuelvo a hacer. Si no se cumple, pasa de largo y no lo acumulo. Si hago correr este algoritmo, voy a encontrar que el primer registro tiene 49 contracciones, tenía poquitas. El segundo registro, 117, 150 y 191 contracciones. Eso es para la rata 1. O sea que en total hay muchas. ¿Cómo hago el análisis de estacionalidad? Bueno, la función que voy a utilizar para hacer el análisis, o sea, no voy a diseñar un algoritmo, ya está hecho. Y lo he bajado de los archivos de intercambio, del file exchange de MATLAB. De ahí he bajado una función que se llama Stationarity Test. Son básicamente dos funciones. La primera función implementa el test del arreglo inverso de Bendat y Pearsall, que es un método que no lo hemos visto nosotros, pero también implementa el de Siegel, que es el que yo le he mostrado en la diapositiva. Y después hay otra función que implementa un test de estacionalidad paramétrico, que se basa en funciones de ventana móvil. No sé muy bien de qué se trata, pero es otro test de estacionalidad que no lo hemos visto. A nosotros nos interesa la primera función, el RA test. Esta función tiene dos entradas. Tiene la serie de datos que yo voy a introducir, que yo voy a testear, y el método. Para el método, acá en esta parte del argumento, va el 2, porque es el método de Siegel castellano. Lo bueno que tiene estas dos funciones es que el desarrollo de la función va haciendo referencia a las páginas del libro, a la línea del libro, página del libro, línea tanto, como que el libro es un formulario horripilante, pero que en el desarrollo de esta función, como que va diciendo cómo ejecuta esa condición. Está buenísimo, digamos, para el que es curioso de cómo se hace, ¿no? No para mí, por ejemplo. Bien, ¿qué arroja como resultado esto? Lo que a nosotros nos interesa es esto. El resultado va a ser igual a 1, es 1 si el dato es estacionario y 0 si los datos no son estacionarios. Ese es el resultado que a mí me interesa. Acá el A contabiliza la cantidad de condiciones y estos son como los límites del Z-score. ¿Cómo lo implementé yo? Para hacerles este ejemplo. Yo no implementé de buscar la máxima contracción porque, digamos, difiere. Hay contracciones que tienen la mayor cantidad de actividad en el centro, otro como un poco más al costado. Hay algunas que son, como este caso, que son bien como una contracción uniforme. Entonces, para no entrar en un análisis más fino, sino mostrarle algo de cómo se hace, agarro el inicio del verso, el inicio de la contracción, y a partir de ahí hago ventaneos. Ventaneos que van a ir de 20 a 270 milisegundos. De 20 a 270 milisegundos. Y también lo voy a subir en intervalo de 10 milisegundos, haciendo referencia al otro trabajo. Yo podría estudiar un poquito mejor cuáles son las máximas frecuencias de disparo de unidad motora en el músculo bíceps, y ahí establecer mejor ese intervalo, ¿no? Pero yo he tomado 10 para probar. Tomo esos intervalos de 10 milisegundos y le computo el cuadrado medio a ese intervalo, por eso lo subdivido, computo el mismo cuadrado medio y le aplico el test. ¿Está bien? Este test. Acá me va a arrojar 1 si es estacionario, 0 si no es estacionario. Yo voy a ir acumulando estos resultados. El X, acuérdense, si es un segmento de 30 milisegundos, tiene 3 muestras nada más.
Entonces acá entra un vector de 3 muestras. El método siempre va al número 2. ¿Qué he obtenido de estos resultados? Por supuesto, yo lo hice en todas las condiciones, agarré las 4. Esta es la forma en que analicé. Después, lo que tengo que hacer es, para la ratita 1, he contabilizado cerca de 500 pasos. Por favor, pueden cerrar el micrófono, uno que lo tiene abierto por ahí. Para el canal, para la rata 1, que tiene cerca de 500 pasos, determino cuál es el porcentaje de estacionalidad en esos 500. De esos 500 pasos, cuánto anda estacionario en ese intervalo. Y hago una gráfica muy parecida a lo que han hecho los otros autores. Entonces, lo que está en rojo es la ratita de control, fíjense, es las ratas de control todas. Y me da, fíjense, desde el inicio, que me da que después de los 60 milisegundos ya no es estacionario. Evidentemente, lo que yo estoy tomando como inicio de contracción, estoy partiendo de una señal que no es estacionaria, o sea, acá al comienzo, y no hay estacionalidad, ¿está bien? Acá, o sea, el inicio de la estacionalidad debe partir de otro punto. Podría comenzar del medio, podría comenzar del final para atrás y ahí ir bien, o podría ser la ventana móvil y ver en qué punto es estacionaria. Lo curioso de esto es que, fíjense que lo normal es muy parecido a lo que pasa en la semana 3, semana 4, semana 5. Cambia mucho para las contracciones de la semana 6, en donde muestra un alto grado de estacionalidad a lo largo de ventanas que van de 50 hasta casi los 150 o más, 180 milisegundos. Es como que la señal es más estacionaria. Ahora podríamos hacer una comparación con el otro trabajo. En el otro trabajo también muestra que en un estado anormal de respiración, el músculo se comporta como con una respuesta estacionaria, con una respuesta estacionaria más estable a lo largo del tiempo. Y está pasando lo mismo, o sea, no ocurre para la semana 4, semana 5, semana 6. Pero fíjense que el comportamiento general es aumentando el segmento y que la estacionalidad vaya cayendo. Para la semana 5 no, es un poco más estacionario, fíjense que se mantiene estable independientemente del intervalo del tiempo. Esto es interesante de observar. Está bien, no llega al 80%, pero como que se mantiene estable. Semana 3, que es el azul, es parecida a la control, temporalmente están cerca. Y la semana 4, que es la verde, y bueno, se va convirtiendo un poquito más estacionaria. Este es un resultado interesante porque es como que a medida que va empeorando la fisiología o la función motora del animal va empeorando, es como que el músculo está reaccionando proporcionando mayor estacionalidad. Ahora, ¿qué significa esa mayor estacionalidad? En cuanto a frecuencia de disparo, ahí hay que recurrir a otros tipos de análisis, ¿no? Como función de distribución para ver si los patrones de descarga. Un resultado muy interesante este. Digno de ser puesto en el paper, Anita, ¿no? Te digo, está para hablar muchísimo sobre esto. Sí, está muy lindo. Bien. Le voy a comentar, eso en cuanto a la técnica de segmentación. Bueno, a lo que a nosotros nos interesaba era la implementación del whitening. ¿También? El whitening también involucraba una segmentación y era para hacer la estimación de amplitud. Volvemos al ejemplo de la aducción y aducción del brazo en el plano escapular. Tenemos esta situación, tenemos el registro que crece en esta forma. Perfecto. Vamos a analizar únicamente en el caso de la abducción. Como en el procedimiento de Weibnick, teníamos la señal, el registro real. Lo que hacíamos era tratar de encontrar una función de transferencia y obtener el electromiograma blanqueado, pasarlo por el RMS y ahí teníamos la estimación de amplitud. ¿Cómo obteníamos esto? Esta era una función autorregresiva. Había que encontrar básicamente los parámetros autorregresivos. Después, una vez encontrado,
son los parámetros autorregresivos que modelan esta señal. Y después darlo vuelta, a esto lo damos vuelta, queda esta función de transferencia que es la que hacíamos pasar para obtener esta señal. Determino los parámetros autorregresivos con la función ARJULEV en este caso. Ahí esa función directamente me entrega el conjunto de parámetros, escogiendo un determinado orden. El BI lo implemento usando la función filter. ¿Está bien? Vamos a ver cómo lo utilizamos, pero es básicamente usando la función filter, se pone estos datos de entrada y los coeficientes van estos. De esta forma, y en el denominador va 1. Para la estimación de la amplitud utilizo la función RMS, que simplemente es una función que tiene MATLAB, que calcula el valor RMS de esa serie de tiempo. Muy bien. En el registro que ya tenemos cargado, primero detectamos el inicio y el final de la aducción, el inicio y el final del proceso de aducción. Bien. En la muestra 4001 es el comienzo y en la 51.500 es el final de la aducción. Acá lo coloco en un vector que se llama data, de inicio hasta fin. Calculo la longitud que tiene ese data, cantidad de muestras que tiene. Y fíjense, este es el proceso de segmentación que yo voy a utilizar. La segmentación acá es de 200 muestras, es de 100 milisegundos, como para mostrarle el efecto de hacer el procedimiento de blanqueo en una segmentación de 100 milisegundos. Entonces voy agarrando los datos en segmentos de 100 milisegundos y los voy corriendo de muestra en muestra. Bien, a cada uno de esos segmentos le calculo los parámetros, el modelo autorregresivo. Utilizo un orden 2, porque el que mejor resultado me ha dado. Si le aumento el orden, se hace más lento el proceso y no mejora significativamente los resultados, pero en sus computadoras pueden probar a ver qué pasa, ¿no? Una vez que determino los parámetros autorregresivos, que es el vector A, en este caso son 3 elementos, el 1, A1 y A2. Bien, implemento h a la menos 1, que es con la función filter, introduzco, acá pongo en el denominador de la función de transferencia va 1, y acá pongo los datos. Después, lo que hago es, a la salida de esta señal de blanqueo, le aplico el RMS, y acá calculo el RMS de la señal sin aplicar el blanqueo, sin whitening, con whitening. ¿Bien? Bueno, y gráfico una y otra. Lo que me da la implementación de esta función es, fíjense que me ha cambiado muchas cosas, ¿no? Una que me ha cambiado así, aparentemente, o sea, se ve una disminución de la varianza de los datos, pero también hay una disminución de la pendiente. Este efecto de ver la disminución de esa varianza en este procedimiento que acabo de hacer, de ver el efecto de la varianza, puede ser un efecto relativo a la pendiente que tiene la señal. Entonces, acá ha habido una modificación de la pendiente. Entonces, lo que a mí me interesaría ver es qué sucede con la correlación de la amplitud y la posición. Entonces, yo pongo la función, la posición, que va desde inicio hasta fin. Esto es y calculo. El I1 es la amplitud estimada sin el weighting y este I2 es con el weighting. Entonces grafico. Sin weighting tengo esta, es la correlación de la posición con el valor absoluto, con el RMS móvil. Y sin weighting me da esto. Aparentemente no hay mucha diferencia, ¿verdad? O sea, lo que estoy viendo es que estas muestras, que acá, estos puntos que están dispersos acá arriba, son como estos puntos, pero que están más concentrados. O sea, la varianza sí disminuye porque se va la concentración a un punto más central.
Eso es lo que estoy viendo yo de la señal. Usando el F-Tool, el CF-Tool de MATLAB, puedo determinar que los factores de correlación, bueno, con el weight ha mejorado muy poquito, ha mejorado 0,95, tengo una mejor correlación, por lo tanto, la predicción que yo podría tener sobre esa amplitud va a mejorar, va a mejorar, pero mejora nada, una muestra en un factor muy, muy pequeño, ¿no? Para tener en cuenta el procedimiento de weight no se aplica cuando se realiza análisis espectral. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? El weighting es únicamente cuando yo quiero que la varianza de la amplitud no sea tan intensa, tan grande. ¿Bien? Entonces, para eso se aplica el weight. No se utiliza para el análisis espectral. ¿Mm? Antes de entrar a esto, le voy a mostrar una cosita de cómo se utiliza el CF Tool y le voy a mostrar otro resultado. Acá ya casi estamos terminando, ¿no? A ver, me voy a ver acá, MATLAB. Me voy al análisis que yo estaba haciendo de la estimación de amplitud. Voy a abrir el script de clase que se lo voy a poner para que ustedes hagan, para que ustedes practiquen. Voy a hacer correr hasta acá. Y acá de paso le voy a corregir algo. Acá estoy haciendo correr los resultados como vi. Lo que quiero mostrarle es, este es el resultado de la correlación entre la posición y la amplitud del electromiograma, ¿no? Estimado con el RMS móvil. Esto voy a borrar, este es la otra curvita, este también lo voy a borrar y este era lo primero. Todas estas grafiquitas después cuando lo vayan corriendo paso a paso se van a ir dando cuenta. Lo que le quiero mostrar es cómo se evalúa la correlación, que no he tenido tiempo de incorporarlo a la clase en diapositiva. El X es la posición del brazo. El Y es el valor de la amplitud con y sin. Yo le pongo ahí en la diapositiva que se evalúa con el CF Tool. Si ustedes ejecutan acá CF Tool, es un guide que tiene MATLAB en donde uno le puede cargar datos, ¿no? De manera bien, y se puede hacer cualquier tipo de ajuste. Obviamente que los ajustes lineales, no lineales, el ajuste que usted quiera se puede hacer con líneas de código. Eso también es bien fácil, pero esto es una manera más rápida. Fíjense, acá en X le introduzco, acá todas estas variables que tengo están cargadas, se han creado, están en el espacio de trabajo. ¿Está bien? Del MATLAB. A mí el que me interesa es este X, que es el que representa la posición. En Y, por ejemplo, voy a poner el I1. ¿Está bien? Que es el que me interesa a mí evaluar. Entonces selecciona I1. Plum. Polinomial de grado 1 es un ajuste lineal. Acá tenemos el ajuste, acá tenemos el resultado, el R cuadrado, que es el que está puesto ahí en la presentación. Tenemos el ajuste con... ¿Cómo hago yo para aquí sacar esta recta de acá? Lo hago así. De print, imprimo esta figura en un archivo de imagen estático, que ya no va a cambiar. Lo que hago es seleccionar esta línea de tendencia, la copio, pum, y vengo acá a la otra figura, acá, selecciono acá porque esa curva pertenece a estos datos y la pego. ¿Pum? Y ahí está la curva de ajuste pegada a los datos. Bien, eso si no podría hacer directamente podría usar esta imagen. Lo que pasa es que acá yo no puedo hacer subplot. Entonces yo porque quería poner comparativamente estas dos. Bien. De la misma forma, si quiero hacer para el I2, pongo la función I2 que es con el weighting.
Acá está hecha la curva y acá tengo el R cuadrado que da como resultado. ¿Mm? Acá se puede hacer diferentes tipos de ajuste que ustedes quieran. ¿Mm? Está muy bueno, entregan una estadística, los intervalos de confianza, tanto de la pendiente como para la ordenada al origen. Está bueno como herramienta. Una vez que ustedes hacen el análisis, también pueden transformar esto. O sea, si ustedes necesitan ejecutarlo en línea, muchas veces generan una función de ajuste, ¿está bien? En donde se introducen los datos y acá está cómo se haría el procesamiento, ¿m? Hasta llegar a la gráfica. Y ahí le entregan todo las cosas, las bondades del ajuste y todo eso, ¿no? Esta es la bondad en esta estructura. Eso para hacerlo en línea. Bueno, chicos, muy bien. Me queda para comentar, cierro esto acá, vuelvo a esto acá. Bueno. Entonces, usando CFTool encuentro todo eso, esa diferencia en el ajuste. No se aplica, lo que me queda, la verdad que ha sido una semana muy complicada, pero haciendo una evaluación de contenido, y porque ya hay que ser un poco más crítico en el sentido de que no nos queda una clase, no quisiera pasarme las vacaciones, en todo caso utilizar las otras para que sean consultas, para que tenga la inquietud, ¿no? La determinación de características de frecuencia para MG, hacer una comparación de subcutáneo con superficial, digamos, viendo desde el punto de vista objetivo, ninguno de ustedes tiene que hacer una comparación de subcutáneo y superficial. Entonces podemos sacar esta partecita. Una vez establecido el segmento que es estacionario y ustedes pueden utilizar a ese mismo segmento que utilizan para estimar amplitud, lo pueden utilizar para hacer la estimación de frecuencia. ¿Cómo es la estimación de frecuencia? Los mismos procesos de periodograma y método paramétrico. Bien. La estimación de la velocidad de conducción de fibras musculares nos sirve para hacer una descripción más anatómica, funcional de cómo es la contracción en el músculo. Ninguno de ustedes creería yo que necesitara hacer estimaciones de la velocidad de conducción, por lo tanto, no lo voy a dar, a menos que surja la necesidad en algún momento. Y la caracterización morfológica de MG, que es muy interesante, es también para hacer una descripción anatómica funcional, más funcional de cómo cómo son los patrones de contracción en las fibras musculares. Que muy probablemente esa caracterización morfológica de la MG la vamos a utilizar en la clase que viene para ver los algoritmos de estimación de fuerza. ¿Está bien? Los algoritmos de estimación de fuerza y sinergia muscular. Entonces, la clase que viene es cómo es muchos músculos, qué técnicas se utilizan, enfocándonos siempre en el trabajo que tienen que hacer ustedes, cuando se registran varios canales de músculo, cómo se realizan las cuantificaciones de sinergia, cómo se elimina el crosstalk, cómo se minimiza el crosstalk y algunos algoritmos de estimación de fuerza. Y con eso creo que tendríamos tendríamos todas las herramientas que ustedes necesitan. Por supuesto, para el año vamos a dar todas estas cosas. Además, en el curso de posgrado se van a dar, muchos de los contenidos se van a repetir. Fíjense, en el estático, ¿qué es lo que me da? En el estático, que es el computado, acá, en esta partecita, ¿está bien? En esta partecita donde supuestamente la contracción es estática, estable, selecciono el inicio y el final, que son estos valores, y veo cómo es la estimación de amplitud. Bueno, sí, el rojo, después de haber pasado por el filtro, como que se ve más, tiene una variación mucho más baja, ¿no? Que a la real, al electromiograma real. Acá yo hice una pequeña trampa, también me modifica la amplitud, o sea, esta amplitud me parece más baja, yo lo que he hecho es
súmales el 0,3, como sumarle un nivel de continua. Lo que no se me ocurre a mí es cómo el filtro AR sumarle una componente de continua en determinado valor, una componente de baja frecuencia. Y yo creo que a la función de transferencia le tengo que sumar una constante. Es por eso que yo acá le sumo una constante. Intuitivamente me salía eso. Y bueno, funciona mejor cuando es isométrico. Esto se adapta mejor, evidentemente, cuando es isométrico. Ahora, lo que yo no le puedo sumar una constante es cuando se está moviendo. ¿Qué constante le sumo? Este es fija, pero la otra no es fija. Entonces, evidentemente, el weighing es para señales, hace mejor estimación cuando las contracciones son isométricas. Bien, bueno, ahora sí, chicos, he terminado la clase. Ya les comentaron más o menos lo que voy a dar la próxima.